Mi compañero Salvador Madrigal y yo, Paloma Larios, les hablaremos sobre las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ecuaciones fueron nombradas en honor al ingeniero y físico francés Claude-Louis Navier y al físico matemático anglo-irlandés George Gabriel Stokes, y nos ayudan a entender el movimiento de ciertos fluidos como el agua. Para entender las ecuaciones de Navier-Stokes, primero repasaremos algo de teoría. Después veremos un poco más a fondo estas ecuaciones y concluiremos con un ejemplo del uso de estas mismas. Las ecuaciones de Navier-Stokes son ecuaciones diferenciales parciales que describen matemáticamente el movimiento de un fluido newtoniano incomprensible. Veamos qué quiere decir un fluido newtoniano incomprensible. Primero, un fluido, en términos simples, es una sustancia líquida o gaseosa. Los ejemplos más comunes son el agua y el aire, pero también son la leche, la miel, el humo, entre otros. Decimos que es newtoniano si su viscosidad puede considerarse constante. La viscosidad es una propiedad que mide la resistencia de un fluido al movimiento. Por ejemplo, a temperatura ambiente el agua tiene una viscosidad más baja que la miel. Finalmente, decimos que un fluido es newtoniano incomprensible si cumple lo anterior mencionado y además su densidad no varía en el espacio ni el tiempo. Cuando estudiamos el movimiento de un solo objeto, digamos una pelota, podremos obtener una función b de t, que nos diga su velocidad para todo tiempo t. Pero con los fluidos no podemos hacer esto, ya que están conformados por demasiadas partículas, por lo que en lugar de determinar la velocidad de una partícula en cada instante, nos concentraremos en determinar la velocidad de un volumen de fluido que pasa por un lugar en un determinado tiempo. Para esto usaremos campos vectoriales. Por ejemplo, para la velocidad, el campo vectorial nos indica la magnitud y dirección de la velocidad de un fluido pasado por determinado punto en un determinado tiempo t. Esencialmente, las ecuaciones de Navier-Stokes es la segunda ley de Newton aplicada a fluidos. Entonces, para saber qué representa cada término, partiremos de esta ley, donde m es la masa, a es un campo vectorial que representa la aceleración y F total es la fuerza total, que también es un campo vectorial. Como vimos, la ecuación de Navier-Stokes funciona con volúmenes de fluidos. Entonces, dividiremos la ecuación entre el volumen. Obtenemos la siguiente ecuación, donde ρ representa la densidad, sigma de V representa la suma de fuerzas por unidad volumétrica y el vector V es un campo vectorial que representa la velocidad. Como V es un campo vectorial que depende de las coordenadas espaciales x, y y z y del tiempo t, podemos expresarlo de la siguiente forma. Ahora, la derivada total del vector V con respecto de t la podemos escribir de la siguiente forma. Observemos que dt entre dt es 1. Dx respecto de t es la velocidad de la dirección x, que es igual a u. Lo mismo sucede para dy de t y dz de t. Recordando la definición del gradiente, podemos escribir la aceleración de la siguiente forma. De esta ecuación podemos ver que la aceleración de un fluido depende del tiempo y de la posición donde se encuentre. El lado derecho de la ecuación representa la suma de fuerzas que actúan dentro y sobre el fluido, como lo puede ser la gravedad, la fuerza de presión, la fuerza de viscosidad, la fuerza de Coriolis, las fuerzas electromagnéticas, etc. Se pueden considerar tantas fuerzas que se necesiten o se requieran. Para nuestros fines nos enfocaremos solo en 3, la de gravedad, la de presión y la de viscosidad. Comencemos describiendo la fuerza de gravedad. Esta fuerza es de las más conocidas y está definida de la siguiente manera, donde m es la masa y g es la aceleración debido a la gravedad. Recordemos que necesitamos la fuerza por unidad de volumen, por lo que dividimos todo entre el volumen y obtenemos lo siguiente.
Cuando se aplica la presión a un fluido, las partículas se moverán de una sección con mayor presión a una sección donde haya menor presión. Esto hace que su volumen cambie, lo que genera una aceleración, por lo que debe existir una fuerza. Esta es la fuerza de presión definida de la siguiente manera, donde P es una función que representa a la presión aplicada al fluido en un punto XYZ, en un determinado tiempo t. Los fluidos suelen moverse en capas a diferentes velocidades para un mismo tiempo. Esto lo podemos ver en un río. El agua en el centro suele ir más rápido que el agua en las orillas del río. Cuando las partículas de una capa se mueven a una capa con mayor velocidad, la partícula aumenta de velocidad, por lo que genera una aceleración, lo que implica la existencia de una fuerza. Esta fuerza se llama fuerza de viscosidad, que se define de la siguiente manera, donde mu es una constante llamada viscosidad dinámica que depende del fluido, la cual representa la resistencia a moverse entre capas del fluido. Teniendo definidas todas nuestras fuerzas, las podemos sustituir en nuestra expresión. Con esto, tenemos nuestras tres fuerzas descritas matemáticamente. Si sustituimos esto a nuestra ecuación, obtendríamos lo siguiente. Recordemos que el vector v lo podemos escribir de la siguiente manera. Si lo sustituimos, tendríamos tres ecuaciones. Estas ecuaciones describen la velocidad de un fluido para la dirección x, la dirección y la dirección z. Adicionalmente tenemos la siguiente ecuación. Esta ecuación nos dice que la divergencia del campo v es cero, o sea, que todo fluido que entra a un cierto volumen sale. Con esta ecuación y las otras tres anteriormente mostradas, tendríamos las ecuaciones de Navier-Stokes. Cuando se aplican estas ecuaciones para encontrar el campo vectorial de la velocidad, se suele hacer algunas suposiciones, con el fin de poder resolver de manera sencilla las ecuaciones. A continuación veremos un ejemplo de cómo usar las ecuaciones. Supongamos que tenemos dos placas paralelas que están separadas por una distancia 2h. Dentro de estas dos placas fluye un fluido de izquierda a derecha, como se muestra en la pantalla. Para que este fluido se mueva, se aplica una presión que permanece constante conforme al tiempo de la siguiente manera. Además, existe una fuerza de gravedad en la dirección y, que también permanece constante conforme al tiempo. También supondremos que la velocidad en las paredes en la dirección x y y es cero. Con la suposición tenemos estas condiciones iniciales. Ahora podemos ver que la presión como función de x tiene esta forma. Entonces su derivada parcial es una constante negativa, por lo que la fuerza aplicada permanece constante. Esto hace que la velocidad en la dirección x también permanezca constante. Esto quiere decir que la aceleración en la dirección x es cero. También, al estar en dos dimensiones, tampoco hay aceleración en la dirección z, lo que implica que la aceleración en la dirección y es cero. Entonces, la velocidad en la dirección y es una constante. Y dado la condición inicial, obtenemos que la constante debe ser cero. Recapitulando lo que tenemos hasta ahora. Primero, la velocidad en la dirección x no cambia. También sabemos que no hay velocidad en la dirección y. Luego, como la presión permanece constante en el tiempo, las velocidades también lo harán. Finalmente, como estamos en dos dimensiones, las derivadas parciales con respecto de z son cero, y la ecuación de la velocidad para la dirección z se anula. Con esto podemos llegar a las siguientes ecuaciones diferenciales parciales. Primero, nos enfocaremos en la ecuación de la componente y. Si la resolvemos, obtenemos lo siguiente. De aquí podemos concluir que la presión en la dirección y es hidrostática y que la derivada parcial de la presión con respecto a x no depende de y. Ahora, resolveremos la ecuación para la componente x usando las condiciones iniciales. Como vimos que la derivada parcial de p con respecto a x no depende de y ni de z, podemos cambiar la derivada parcial por derivada normal.
Integramos dos veces esta ecuación diferencial y obtenemos lo siguiente. Ahora usamos las condiciones iniciales para encontrar el valor de las constantes. Finalmente, obtenemos que la velocidad en la dirección x está dada por la siguiente ecuación. Vemos que la velocidad tiene una distribución de forma de parábola, con la velocidad máxima alcanzada en el centro del canal y la mínima en los extremos.